chicos, buenos días. Hoy nos toca tecnología, ¿ya? Y vamos a trabajar con 3 asignaturas, ¿ya? Historia, tecnología y artes visuales. Lo que les voy a mostrar yo va a ser lo que es arte, ¿ya? Vamos a ver lo que son los puntos, las líneas, para que ustedes puedan hacer un trabajo en tecnología, ¿ya? En tecnología vamos a ver la investigación de viviendas de pueblos originarios de Chile, de la época precolombina, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Tecnología es la investigación. El tema que van a trabajar es sobre historia. Y vamos a utilizar los puntos y las líneas para realizar el trabajo, ¿ya? Porque van a dibujar viviendas de los pueblos originarios, que pueden ser sedentarios o pueden ser nómadas. ¿Recuerdan qué es lo que era sedentario? Sedentarios eran los que vivían en un solo lugar, y los nómades vivían un tiempo en un lugar y se iban trasladando buscando comida. ¿Recuerdan eso? Ya, comencemos con las líneas en artes visuales. Las líneas pueden ser oblicuas o pueden ser rectas, curvas, paralelas, ¿ya? Acá observamos líneas rectas, paralelas y oblicuas que se han utilizado para dar sombras y configuran una textura visual, ¿ya? También podemos ver unos puntos a la izquierda que también crean textura para ver poca cantidad, no llama tanto la atención como las líneas. ¿Ven los puntos? Ubiquen los puntos. Sí, ¿cierto? Ahí están. Finalmente observamos zonas amplias, más grandes, con un mismo color, lo que puede ser una pared, lo amarillo, ¿cierto? Hay partes que están ahí con los puntitos amarillos, podría ser un rojo, ¿cierto? El círculo o superficie interna de la circunferencia es un plano. Por eso nos llaman bastante la atención las bolitas de la parte inferior. Estas bolitas que están acá, ¿cierto? Y este círculo que está ahí. A estas figuras le llamamos planos, ¿ya? Para representar formas se emplean solos o combinados los colores. Los distintos elementos de expresión plástica, como son los puntos, las líneas, los planos, texturas y color. Pero nosotros solamente nos vamos a centrar en los puntos, en las líneas y por supuesto los planos, porque para poder dibujar necesitamos un plano, que es el dibujo. El lenguaje plástico utiliza estos elementos para transmitir diferentes sensaciones: suavidad, serenidad, fortaleza, espiritualidad, quietud, un movimiento. Esta figura fue hecha por Roy Lichtenstein, que pintó este bodegón con figura en el año 1973. Como puedes observar, está realizado mediante líneas y planos de diferentes tamaños y colores, que nos transmiten una sensación visual de ligereza, frescura y dinamismo. Aunque no todas las personas sienten las mismas sensaciones al mirar una imagen. Acá también podemos observar líneas rectas, paralelas, ¿cierto? Oblicuas,
como es el sol, ¿cierto?, que se han utilizado para dar sombra y configuran una textura visual. Acá tenemos otro dibujo con líneas rectas, ¿cierto?, líneas curvas, rectas paralelas. Y acá el mar con una palmera y hecho con líneas y líneas curvas y líneas rectas. Acá tenemos tres tipos: los puntos, ya que tú puedes trabajar solamente dibujando con puros puntitos, o trabajar con líneas, o con planos, ¿ya? Acá tenemos nuevamente los puntos, las líneas y los planos. Vamos a observar este dibujo. Hay tres elementos básicos, que son los puntos, las líneas y los planos, que vienen siendo las formas de diferentes tamaños y colores. Utilizados conjuntamente o por separado, sirven para producir diferentes sensaciones visuales: imitar el volumen de los cuerpos, plasmar la luz del sol, por ejemplo, o dar sensación de profundidad. Además, existen dos elementos básicos más: la textura y el color. El punto, la línea, el plano, la textura y el color son los elementos básicos para representar las formas. Se pueden utilizar de forma plana, dibujos, pinturas y diseños gráficos, o también se pueden usar en el espacio, como son en las esculturas, en la arquitectura, en el cine, en el computador o en video. El punto. Mírenlo bien, el punto. Ese es el elemento de expresión plástica más elemental y pequeño. Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: triangular, cuadrado, ovalado, gota, estrellado, irregular, relleno de color o vacío. El punto puede tener tamaños muy variados, pero si sobrepasa cierto tamaño, pasa a considerarse plano, como sucede con el círculo amarillo. El círculo amarillo en este momento se encuentra como un plano porque es muy grande. Por ejemplo, la gotita amarilla que se encuentra acá, ella es un punto porque es pequeñita, que son las que están acá. Todos los puntos, no importa la forma que tenga, son puntos mientras sean pequeñitos. Variando los tamaños, la forma y los colores de los puntos, podemos lograr sensación de profundidad. Tamaño grande, cercanía. Tamaño pequeño es que está lejos. Los puntos se pueden situar muy cerca, concentración, o disponerse alejados, dispersión. De esta manera podemos producir sensación visual de volumen. Si hay algunas palabras que usted no sepa, vamos a empezar a trabajar buscando esas palabras, anotándolas y buscando qué significan. La línea en el lenguaje plástico se define como un punto en movimiento. Para poder representar la línea, tenemos que darle grosor y longitud. El aspecto visual de línea cambiará según la presión que hagamos, según cómo coloquemos el lápiz, según el recorrido que siga la mano, según el tipo de instrumento empleado para trazarla. Por ejemplo, el lápiz, el bolígrafo, el rotulador, plumones, pinceles.
Todo eso puede influir, pero también el tipo de papel en el que trabajamos. Según la textura, si sea liso o tiene alguna textura más áspera. Los tipos de líneas. Están las simples, son las que están construidas con un solo trazo. Son las más cortitas, una recta, una curva, ¿cierto? Ahí lo vamos mostrando. Los tipos de líneas están compuestas también, están formadas por fragmentos de 2 o más líneas simples en diferentes direcciones. Tenemos quebradas, onduladas, espirales y mixtas. Las mixtas quiere decir que trae combinación de las otras líneas. ¿Qué nos muestran estas líneas? ¿Ya? Acá nos muestran en las horizontales sensación de estabilidad, de equilibrio, de calma, falta de movimiento. En las verticales nos muestran una sensación de menos estabilidad, ¿ya? Pero también está equilibrada, tiene una sensación de elevación y de espiritualidad, ¿ya? Como que estamos tranquilos, relajados. En las oblicuas se les puede llamar inclinadas también, y estas están en movimiento. Y las curvas crean sensaciones dinámicas o de movimiento. ¿Se dan cuenta de esas curvas que están ahí? Estas, miren cómo se mueven. ¿Han visto algún cómics? En los cómics hay harto movimiento, muchas líneas curvas, oblicuas. Yo las he visto en el Condorito. Sensación de profundidad. Este efecto se ha creado con lápices de diferentes durezas. Las líneas más gruesas y oscuras parecen estar más cerca, y las más finas y claras están más lejos. Para poder hacer líneas de diferentes grosores con un lápiz, lo tengo que usar en posición tumbada. O sea, no derecho como lo colocan siempre, sino que irlo quebrando un poquito, colocándolo más abajo, para usar la punta del lápiz más gruesa. Acá dice: el recurso empleado en esta ocasión son rectas verticales, ¿cierto? Que van hacia arriba y hacia abajo, y que cada vez están más cortitas. La composición parece representar unos postes de tendido eléctrico a ambos lados de un camino que se aleja. Mediante líneas paralelas podemos dar sensación de volumen, o sea, como que es más grande el espacio. En el primero son líneas que se curvan en un determinado punto. En el segundo se han utilizado trazos cortos que se curvan en la misma dirección. ¿Qué podemos ver en la segunda imagen? Yo veo un camino, ¿cierto? Y árboles. Mediante líneas cruzadas en diferentes direcciones podemos dar sensación de luz y sombra. Concentraremos los trazos en las zonas de sombra y lo dispersaremos en las zonas de luz. La ausencia de trazos es donde se concentra más luz. ¿Ven esos espacios que dejan acá? Miren, observen, hay espacios que dejan en blanco, que no se pintan, y eso hace que le dé luz al dibujo. Ella aquí no está pintada, y esto hace de que le dé luz al dibujo. Cada espacio que no tiene pintado, que han dejado sin pintar. El plano. El plano se define como una superficie de 2 dimensiones. Los podemos representar mediante una línea de contorno, mediante una forma con color, pero sin línea de contorno
o también mediante una forma o superficie con textura. El contorno es la línea que los cubre, ¿ya? Los planos regulares son los planos más sencillos con formas geométricas reconocibles. Sus lados y ángulos son de la misma longitud. Sensación visual de estabilidad. Entonces, los que vamos a trabajar nosotros van a ser solamente los planos regulares. Chicos, espero les haya gustado. Ahora les toca a ustedes investigar sobre imágenes de viviendas de los pueblos originarios del periodo precolombino. ¿Ya? Después que investiguen, tienen que dibujar tres viviendas de los nómades o sedentarios, ¿ya? Y esos dibujos tienen que ser trabajados con los puntos, las líneas y las rectas. Líneas rectas, líneas curvas, los puntos y las formas, ¿ya? Recuerden que las formas son, vamos a trabajar solamente con las irregulares, que son el círculo, el triángulo y el cuadrado. Un besito, que estén todos bien, les mando un abrazo. Chao.